Capítulo 1. Sombras del pasado y la estrategia del dolor. La extensión desolada de las tierras egipcias, envuelta en el sol abrasador e insoportable, temblaba bajo el carro de oro que cruzaba los cielos a diario, quemando las chispas de la vida de la arena. El aire estaba tan espeso por el calor que parecía cortarse, y fue en esta atmósfera sofocante e inmóvil, ajena a sus frescas colinas natales de Canaán, donde los hermanos de José pisaban. Cada paso de sus pies, cansados sobre este camino interminable hacia los almacenes de grano, resonaba en sus corazones, no solo como un esfuerzo físico, sino como el eco tembloroso de su antigua e irredenta culpa. Llevaban una doble carga, el hambre física que los impulsaba y el peso invisible, pero que todo lo consumía, de un pecado secreto que había encadenado sus almas durante 2 décadas. No sabían ni podían imaginar que su hermano, a quien el abismo de su envidia había engullido una vez, a quien habían vendido como una simple cosa por 20 piezas de plata, ahora poseía no solo las llaves de los graneros de Egipto, sino también un poder ilimitado sobre su vida y muerte. Para ellos, él era simplemente Safenat Panea, el magnífico, insondable y poderoso visir, cuya voz era ley y cuya mirada era un veredicto. Lo veían solo a través de la niebla del miedo y la reverencia, sin saber que detrás de las capas de atuendo egipcio y la máscara de la dignidad estatal se escondía su propio pariente consanguíneo, pero agonizantemente agraviado, José. Mientras tanto, en la incomparable frescura de su palacio, construido con la piedra de la eternidad, se sentaba el propio visir. José observaba desde las terrazas más altas, y su mirada estaba llena de la fría compostura que correspondía a su alta posición. Sin embargo, bajo esa máscara, su corazón latía con una frecuencia que no había conocido en muchos años. Cada latido era un eco del pasado, cada temblor un recuerdo del engaño que lo había arrojado primero al calabozo y luego lo había elevado al cenit del poder. Recordaba todo, su túnica brillante como el sol naciente, y la malicia que desfiguraba los rostros de sus hermanos, y el frío húmedo del pozo, y los largos e interminables años de esclavitud y olvido. Y aquí estaban ellos, 11 figuras, sometidas y quebrantadas por la miseria, se paraban en su corte, encarnando sus profecías infantiles. José veía ante sí no solo a peticionarios de pan, sino la oportunidad para la prueba más grande, la oportunidad de abrir los corazones de sus hermanos, probar su conciencia, su capacidad de expiación y, en última instancia, encontrar el camino hacia su propio perdón total. Su objetivo no era la venganza habría sido demasiado simple y demasiado vacía. Su objetivo era la transformación. Tenía que cavar hasta el fondo de sus almas, arrancar la semilla venenosa de la envidia que casi había destruido a su familia. Los sometió al primer golpe, el más duro, acusándolos de espionaje. El miedo que vio en sus ojos era genuino, pero necesitaba más. Su relato de un hermano que ya no existe y del más joven que se quedó con el padre le atravesó el corazón como una hoja dentada. En esas palabras residía toda la amarga verdad y toda su hipócrita culpa. Ni siquiera sospechaban que estas palabras, pronunciadas para autojustificarse, solo confirmaban sus peores sospechas sobre su falta de sinceridad. Debía asegurarse de que, a lo largo de los años, hubieran aprendido a valorar lo que habían perdido: el amor, la conexión, la vida. Dejando a Simeón como rehén, un testimonio inmóvil y silencioso de su autoridad absoluta, los envió de regreso. Y cuando ordenó devolver su plata en secreto a sus sacos, no fue misericordia, sino una estrategia sutil.
les lanzó un desafío destinado a desconcertarlos, a aterrorizarlos y a hacerles reflexionar. ¿Por qué se nos devuelve el pago? ¿Qué juego es este? ¿Están tratando de acusarnos de robo? ¿Es la mano de Dios o del destino maligno? Los obligó a llevar no solo pan, sino un secreto aplastante que no les daba paz, erosionando su alegría por el regreso. José sintió que la prueba comenzó no con sus palabras, sino en el momento en que cruzaron el umbral de su palacio. Y la verificación más importante, que revelaría la disposición al verdadero autosacrificio, aún estaba por delante. Necesitaba ver si estaban listos, como lo estuvieron una vez, para sacrificar a un hermano, o por el contrario, listos para dar su vida por él. En esta pausa dramática entre sus dos llegadas a Egipto, José mismo pasó por su prueba. Una prueba de contención y la fuerza del perdón, que fue más difícil que gobernar todo Egipto. Capítulo 2. El test de la copa. El camino al abismo. Después del agónico regreso a Canaán y la lucha insoportablemente larga con Jacob, quien se negaba a dejar ir a su último hijo, su único consuelo, los hermanos se pararon nuevamente en tierra egipcia. Esta vez, su miedo era más denso que antes, mezclado con dolor y condenación. Habían traído a Benjamín, la encarnación viva y frágil de Raquel, como un sacrificio final en el altar del destino. El encuentro fue tenso, pero inesperadamente, José, incapaz de contener la ola de amor fraternal, al ver a su propio hermano menor, ordenó preparar un festín para ellos en su casa. Fue un banquete de contrastes. El lujo era asombroso y el silencio les desgarraba los nervios. Se sentaron, asombrados por cómo el visir los sentó con precisión según la edad, y cómo se le otorgó a Benjamín un honor 5 veces mayor que a los demás. Esta fue otra verificación sutil. Volvería a encenderse el fuego de la envidia, como había ocurrido con la túnica de muchos colores. Pero para alivio de José y para su salvación, el fuego no se encendió. Después del festín, cuando los pesados vapores del vino y la comida adormecieron su vigilancia, cayó la noche. Y fue en esta oscuridad sagrada y mística que José convocó al mayor de sus sirvientes, el mayordomo, en cuyos ojos vivía la devoción y en cuyas manos habitaba la fría eficiencia. La voz del visir era tranquila, como el susurro del Nilo, pero sus palabras estaban grabadas en piedra. Contenían todo el plan para la prueba final y más severa. Cada hermano debe dejar su saco lleno en el almacén, pero escucha con atención. Esconde mi copa de plata, la copa de la que bebo y con la que adivino, en el saco del más joven. Benjamín, no es solo una copa, es un símbolo, es lo que debe provocar el mayor choque y acusación. Síguelos tan pronto como salgan de la ciudad. El sirviente, sin mostrar emoción, ejecutó la orden. En la oscuridad de la noche, llenó sus sacos con grano y, como un sacerdote que realiza un rito secreto, colocó el pesado, fríamente brillante cáliz de plata en el saco de Benjamín. Esta copa no era solo un robo, era la encarnación de la traición estatal, la blasfemia contra la autoridad, y lo peor de todo para los hermanos, una imagen especular de su propio pecado, nuevamente colocada sobre el inocente. Una vez acusaron al inocente José, y ahora su único consuelo, Benjamín, sería golpeado por la acusación. Al amanecer, los hermanos emprendieron el camino de regreso. Sus corazones estaban más ligeros que en días. Simeón estaba libre, las provisiones recibidas. Benjamín estaba con ellos. Creían haber pasado la prueba, que la ira del visir egipcio había disminuido. Caminaban, discutiendo los detalles del próximo reencuentro con Jacob, riendo y llorando de alegría.
Aún no sabían que el destino ya galopaba detrás de cada uno de sus pasos. Y de repente, cuando no estaban lejos de la ciudad, resonaron gritos. El mayordomo cabalgaba tras ellos con una tropa de jinetes. Su voz, fuerte y amenazante, rompió el silencio de la mañana como un trueno. ¿Por qué han devuelto mal por bien? ¿Por qué han robado la copa con la que mi amo adivina? Los hermanos quedaron atónitos. Detuvieron la caravana, sorprendidos e indignados por una acusación tan infundada. «¡No puede ser!», exclamó Judá, golpeado hasta la médula. «Devolvimos la plata encontrada en nuestros sacos la última vez. ¿Robaríamos ahora oro o plata de la casa de tu amo? Si la encuentran con alguno de nosotros, que ese muera, y nosotros seremos esclavos». Este fue un juramento de honor, de vida, pronunciado con absoluta certeza de su propia inocencia. Los sirvientes comenzaron la búsqueda, lenta y metódicamente, como si realizaran un ritual inevitable. Comenzaron con el mayor, Rubén, y avanzaron gradualmente hacia el más joven. Cada hermano sintió el peso invisible oprimir su pecho, como si el aire a su alrededor se hubiera vuelto pesado como el plomo, y el tiempo se hubiera detenido. Suspiraron con alivio cuando la búsqueda pasó por sus sacos. Solo quedaba Benjamín, y cuando los sirvientes de José encontraron la copa de plata en el saco del más joven, un eco de desesperación y terror se apoderó de todos. Esto fue más que una prueba. Era una imagen especular de sus propios pecados, un terrible déjà vu. La trampa se había cerrado. Su juramento se había convertido en su veredicto. Todos ellos, prometiendo convertirse en esclavos, estaban nuevamente listos para sacrificar a un hermano, sin saber que esta prueba los estaba preparando para la elección más importante. Capítulo 3. La lucha interna y la épica del arrepentimiento. En el momento en que la plata fría de la copa brilló a la luz, sacada del saco del inocente Benjamín, todo se congeló. Eso no era solo una copa, era el fin del mundo para los hermanos. Estaban alarmados, desconcertados, agarrados por un terror que paralizaba su voluntad. No podían creer que el más joven, su esperanza y el último consuelo de Jacob, pudiera cometer tal blasfemia, pero el hecho era irreversible. Rasgaron sus ropas, un gesto antiguo, pero eternamente relevante de desesperación, agonía desgarradora y amarga autocondenación. Esta explosión de dolor fue una reacción a una tragedia repetida. Cada uno recordaba las acciones pasadas que los habían llevado hasta allí. La traición de José, el engaño del padre, la sangre en la túnica de muchos colores. Todo cobró vida de repente, y ahora entró en sus vidas en forma de un cáliz de plata que amenazaba con tragarse a su hermano menor. Se dieron cuenta de que esto no era coincidencia, sino una fatal inevitabilidad, una retribución kármica, un veredicto inmutable que Dios les enviaba por su antiguo pecado. «Nuestro pecado nos ha alcanzado», susurró Rubén, el mayor, cuya debilidad le había impedido salvar a José, y cuya conciencia ahora gritaba doble culpa. Simeón y Leví, cuyas manos también estaban manchadas con la sangre de los siquemitas, sintieron el miedo helado apoderarse de sus corazones. Esta era una prueba más importante que todas sus astucias militares. Pero el dolor más profundo traspasó a Judá. Fue él quien una vez propuso vender a José, en lugar de dejarlo morir en el pozo. Fue su decisión, su compromiso, lo que ahora exigía el precio más alto. Judá, cuyo rostro estaba marcado con fuerza, ahora veía cómo su promesa a su padre, «Yo seré su garantía», se había convertido en la profecía de su propia perdición. Regresaron a la ciudad
Y este camino de regreso fue 1000 veces más difícil que el camino a los graneros. Llevaban el peso de todo su pasado y sus pies, al parecer, se hundían en la arena, arrastrados por las manos fantasmales de sus hechos. Al entrar en el palacio, cayeron ante José, y esta postración ya no era mera reverencia a la autoridad, sino la admisión de la derrota completa ante el destino y Dios. José observaba en silencio. Su corazón temblaba no de ira, sino de una tensión insoportable. Vio su miedo, su desesperación, pero esperó. Esperó el momento decisivo. Esperó que dijeran: déjalo, es culpable, y nosotros nos iremos. Pero escuchó algo completamente diferente. Judá, reuniendo toda su fuerza varonil y el profundo y recién nacido amor por la familia, dio un paso al frente. Su voz era ronca, pero llena de resolución, y pronunció un discurso que se convirtió en la épica del arrepentimiento y el autosacrificio. «Señor mío», comenzó, y sus palabras eran como un gemido desde el fondo de su alma. «¿Qué diremos a mi Señor? ¿Qué hablaremos? ¿O cómo nos justificaremos? Dios ha descubierto la iniquidad de tus siervos. He aquí, somos esclavos de mi Señor, tanto nosotros como aquel en cuyas manos fue hallada la copa». Judá ofrecía a todos ellos, a todos los hermanos, a la esclavitud. Esta era la responsabilidad colectiva, era la comprensión de que su pecado no era individual. Pero el visir no estuvo de acuerdo. «Nunca suceda que yo haga tal cosa. El hombre en cuyas manos se halló la copa, él será mi esclavo. Pero vosotros, subid en paz a vuestro padre». Y justo allí, en este punto de inflexión crítico, José creó el espacio para la manifestación más alta del amor. Judá no pudo soportarlo. Dio un paso al frente, su alma desgarrada entre el miedo por su vida y la promesa dada a su padre. Comenzó a rogar, contando sobre el anciano Jacob, su dolor interminable, su inmenso amor por Benjamín, el último hijo de Raquel. Judá terminó su épico discurso con palabras que se convirtieron en el clímax de este drama. «Te ruego, pues, que quede ahora tu siervo en lugar del joven como esclavo de mi Señor, y que el joven suba con sus hermanos. Porque, ¿cómo subiré yo a mi padre sin el joven conmigo? No podría ver la angustia que vendría sobre mi padre». José observó esta transformación, y su corazón no solo tembló, sino que se desgarró por la alegría y el dolor. Vio su miedo, pero también el amor que brillaba en los ojos de los hermanos, quienes ahora estaban dispuestos a proteger a Benjamín del castigo, incluso a costa de su propia libertad. Estaban listos para sacrificarse para salvar al hermano que su padre amaba. Este fue el verdadero cambio, nacido en agonía y arrepentimiento. La máscara de poder se resquebrajó. Ya no había necesidad de pruebas. Las lágrimas se atascaron en la garganta de José y comprendió que había llegado el momento de la gran revelación. Capítulo 4. La revelación. Epílogo de la traición. Epifanía del perdón. La tensión emocional alcanzó su apogeo. Las lágrimas de palabras invisibles que durante mucho tiempo habían constreñido la garganta de José brotaron como aguas de inundación, rompiendo una presa de contención. Cada frase de Judá, cada gesto de súplica, cada gemido de desesperación fue un martillo destrozando la armadura helada con la que José había rodeado su corazón durante 2 décadas. Vio no solo a Judá, sino a todos sus hermanos, quebrantados pero transformados. Estaban listos para el autosacrificio, y esto era más de lo que José podría haber esperado. José no pudo contenerse más. Sentimientos mezclados con dolor por el pasado, triunfo de la profecía
y amor fraternal que todo lo abarca lo abrumaron. Ordenó, y fue una orden que resonó con autoridad y un deseo desenfrenado de alivio. Haced que todos se retiren de mi presencia inmediatamente. Los sirvientes y cortesanos, sin comprender la razón de tal emoción inusual, abandonaron rápidamente la cámara. José quería que este momento fuera sagrado, íntimo, que se convirtiera en un misterio de reconciliación superior entre ellos, y Dios que no podía ocurrir en presencia de ojos ajenos. Cuando se quedaron solos, José se derrumbó, lloró, y fue un llanto tan fuerte e incontrolado que los egipcios lo escucharon más allá de los muros del palacio. Fue un lamento que lavó 20 años de sufrimiento, soledad, injusticia, dolor y amor reprimido. Luego, con un último y tembloroso esfuerzo por controlarse, pronunció las palabras que debían destrozar su mundo y crearlo de nuevo. «Yo soy José, vuestro hermano», dijo, y su voz estaba llena de ira, amor, amarga reproche y una misericordia asombrosa e incomprensible. ¿Vive aún mi padre? Los hermanos estaban paralizados. El shock fue tan profundo que no podían hablar, moverse ni mirarlo. Lo vieron a él, poderoso, vestido con ropas reales, el visir que dictaba sentencias de muerte o vida, y escucharon su nombre. José, su José, el que creían muerto. Toda su culpa, todos sus miedos, todo su engaño los había llevado, encadenados, ante esta figura. Estaban turbados ante él, como dice la Escritura. La palabra turbado aquí era insuficiente. Estaban aferrados por el terror absoluto, porque creían que su destino ahora no era la esclavitud, sino una venganza inevitable, lenta y terrible. José vio su terror. Comprendió que su culpa les impedía creer en el perdón. Entonces dio un paso, acercándose físicamente a ellos, reduciendo la distancia creada por 20 años de separación y poder. «Acercaos a mí, por favor», apeló de nuevo. Mientras se acercaban lentamente, con el corazón temblando, él pronunció las palabras que se convirtieron en el clímax de su perdón. «No os entristezcáis ni os enojéis con vosotros mismos por haberme vendido aquí, porque Dios me envió delante de vosotros para preservar la vida». Los ojos de los hermanos se abrieron de shock, sus corazones latieron con fuerza. Esto no era solo perdón, era una epifanía. José les reveló la mano de Dios, obrando incluso en el pecado humano más atroz. Su traición, su envidia, todo se había transformado en un instrumento de salvación. Explicó, Dios lo había enviado aquí para preservar su linaje del hambre, para cumplir el pacto dado a Abraham. El pasado no podía justificarse, pero ahora veían ante sí a un hermano que los había perdonado y elevado su acción al nivel del diseño de Dios. Ya no había lugar para la venganza, solo para la gracia. Todo el mundo de José, todo su poder, todo su sufrimiento, ahora servían a un único propósito: restaurar a la familia y demostrar la majestad de la misericordia, que es mayor que cualquier justicia humana. Sabía que ahora, después de esta confesión, podían amarlo y confiar en él, porque no solo los había absuelto de culpa, había tomado su culpa sobre sí, transformándola en salvación. Capítulo 5. Restauración de la familia y el banquete de la reconciliación. Llegó el momento en que las palabras que habían estado calladas durante 20 años fueron liberadas. Lágrimas, abrazos y confesiones se entrelazaron en un diálogo silencioso de corazones. José abrazó a cada hermano, y en cada abrazo una historia se disolvió. Con Rubén, la debilidad se derritió. Con Simeón y Leví, la crueldad se desvaneció. Con Judá, el dolor del compromiso desapareció. Pero los abrazos más largos y profundos fueron con Benjamín.
José lloró sobre el hombro de su hermano menor, como sobre el de su madre, derramando toda su añoranza por Raquel. Benjamín, el testigo inocente y víctima de su drama, le devolvió su amor puro y sin adulterar. El dolor del pasado se desvaneció, dejando espacio no solo para la misericordia, sino para un profundo e insondable sentido de la providencia divina. Le contaron a José sobre su padre, su dolor interminable, cómo apenas había sobrevivido a la pérdida de Simeón, su desesperación por tener que dejar ir a Benjamín. Y José escuchó, y su corazón se llenó no de reproche, sino solo de piedad por el anciano que había sufrido durante tanto tiempo. José ordenó preparativos para el reencuentro con Jacob. Esto no fue solo una invitación, fue una misión real. Dio órdenes claras y majestuosas. No solo les dijo que regresaran, les proporcionó todo lo necesario para una migración épica. Apresuraos y subid a mi padre y decidle: así dice tu hijo José, Dios me ha hecho señor de todo Egipto. Desciende a mí, no te demores. Les proporcionó no solo pan, sino lo mejor de la tierra de Egipto. Les dio innumerables carros, un símbolo pequeño pero elocuente de su poder y riqueza inconmensurables. Los carros estaban destinados a transportar a Jacob, sus esposas, hijos, todas sus posesiones. Esto fue el cumplimiento de la profecía. Un linaje entero, una tribu entera, debía inclinarse ante José y someterse a su autoridad. Les dio mudas de ropa para que se vieran dignos ante Faraón, y 5 conjuntos de ropa para Benjamín, para honrarlo sin provocar envidia, porque los hermanos ahora entendían que el honor dado al más joven era un honor para toda la familia. Luego ordenó que se preparara un festín, pero este ya era un banquete diferente al anterior. Este fue el banquete de la reconciliación. La familia se reunió alrededor de la mesa, tal como lo hicieron una vez, en las lejanas tierras de Canaán, cuando eran una sola familia, pero ahora su unidad era consciente, purificada por el fuego del sufrimiento. La risa que resonó en la sala era pura, sin envidia oculta ni miedo. Recordaron viejos tiempos, sin evitar temas dolorosos, sino transformándolos en un testimonio de la fidelidad de Dios. Rieron y lloraron, y comieron, y bebieron juntos. José miró a sus hermanos y a Benjamín, y en su corazón floreció no solo la esperanza, sino la certeza. El plan de Dios había pasado por el sufrimiento, por el pozo, la esclavitud y el calabozo, pero ahora la familia estaba reunida. Les confió una advertencia vital: mirad, no riñáis en el camino. Esta fue su orden final y más importante. No temía su traición, temía su vieja y venenosa costumbre de discordia interna, que podría destrozar esta nueva y frágil unidad. Los despidió en paz, cargados de regalos, provisiones y el equipaje más importante, la noticia de la vida. Capítulo 6. El regreso a casa y la resurrección del espíritu de Israel. Cuando llegó el momento de regresar a Canaán, los hermanos emprendieron el camino. Cada paso en el viaje de vuelta estaba lleno de un nuevo e inconmensurable significado. El peso de sus sacos no era nada comparado con la ligereza de sus almas. Llevaban consigo lecciones de perdón, paciencia y la sabiduría de Dios, y lo más importante, llevaban una noticia que debía resucitar a su anciano padre. Su caravana era real. Los carros, regalados por José, estaban cargados de provisiones, regalos costosos y la prueba de que su historia no era un engaño. Pero lo más importante que llevaban era el testimonio de que José estaba vivo. Llegaron a las tiendas natales. Jacob estaba sentado en su dolor, sus ojos apagados por la edad y la añoranza interminable, su espíritu desvaneciéndose.
Y ahora ante él aparecieron sus hijos, sus niños, que habían regresado no solo con Benjamín, sino con perdón y alegría que brillaba en sus ojos. «¡José está vivo!», exclamaron. «Él es el gobernante de toda la tierra de Egipto». Jacob no les creyó. Desestimó sus palabras como un delirio. «¡Imposible!», gimió. «¿Queréis engañarme de nuevo? Mi corazón no puede soportar otro golpe así». Su corazón estaba frío, como dice la Escritura. Estaba congelado por 20 años de dolor. Pero entonces los hermanos comenzaron a contar la historia del visir, de la copa, de las lágrimas, de cómo José lloró y los abrazó. Le mostraron los carros llenos de regalos egipcios, la ropa real y las provisiones. Y cuando Jacob vio los carros que José había enviado, su espíritu, que había estado muerto, resucitó. Esta fue la prueba física que superó todas las palabras. Los carros, construidos por artesanos egipcios, eran más ruidosos que cualquier sermón. Se dio cuenta de que su hijo, a quien había llorado como muerto, ahora estaba vivo y se había convertido en el salvador de su linaje. «¡Es suficiente para mí!», exclamó Jacob, y el cansancio abandonó su voz, que recuperó su fuerza. «José, mi hijo, aún vive. Iré y lo veré antes de morir». En ese momento, dejó de ser simplemente Jacob. Se convirtió en Israel de nuevo, el que lucha con Dios, listo para una nueva y última peregrinación. Todo el linaje, 70 almas, se reunió para el viaje, dirigiéndose hacia Egipto. Este viaje fue el comienzo de un nuevo capítulo en la historia. Dios habló a Jacob en una visión, asegurándole que él iría con él a Egipto y traería de vuelta a sus descendientes. Finalmente, llegó el tan esperado y épico encuentro. Cuando Jacob llegó a la tierra de Gosén, José preparó su carro, vestido con toda su majestad egipcia, y salió a encontrarse con su padre. Pero a la vista de su anciano y amado padre, todos los signos de su poder se desvanecieron al instante. Se arrojó al cuello de su padre. Su abrazo duró mucho tiempo. Fue un reencuentro que lavó años de separación, dolor e incomprensión. José lloró sobre el cuello de su padre, y Jacob, mirando a su hijo resucitado, solo pudo pronunciar una cosa: «Ahora puedo morir, ya que he visto tu rostro, porque aún vives». La familia fue restaurada en la tierra de Gosén. Recibieron la mejor tierra, y José, como segundo después del faraón, gobernó y proveyó no solo para su familia, sino para todo Egipto. José sabía que el futuro, aunque lleno de pruebas y migración, estaría iluminado por la luz del amor y la misericordia de Dios. Capítulo 7. Conclusiones. La épica de la providencia y el poder inquebrantable del perdón. Esta historia no es solo una narrativa conmovedora de drama familiar, pruebas y traición. Es una épica fundamental sobre la acción de la providencia divina y el poder inquebrantable del perdón que trasciende todo mal humano. En primer lugar, esta saga es una narrativa sobre la transformación del sufrimiento en salvación. La envidia humana, el pecado de los hermanos y la injusticia, la esclavitud de José, no pudieron frustrar el designio de Dios. Por el contrario, se convirtieron en los instrumentos que elevaron a José a la cima del poder, para que pudiera preservar todo su linaje. En las palabras de José: «No fuisteis vosotros los que me enviasteis aquí, sino Dios», reside toda la filosofía de esta historia. El mal hecho por los hombres fue superado por la gracia de Dios, que lo utilizó para un bien mayor. Esto sirve como un recordatorio de que, incluso en los pozos más oscuros de nuestras vidas, un camino hacia la gloria y la salvación puede estar oculto. En segundo lugar, es una oda al poder del perdón. José,
poseyendo poder absoluto, no eligió la venganza, que habría sido lógica y fácil, sino que eligió el camino de una prueba sutil pero misericordiosa. Sus acciones no estaban dirigidas al castigo, sino a la expiación. Obligó a sus hermanos a mirar en el espejo de su culpa para que se dieran cuenta de su error y cambiaran su naturaleza. Cuando Judá demostró una disposición a sacrificarse por Benjamín, el hermano inocente que el padre amaba, se convirtió en la prueba definitiva de su arrepentimiento y curación. El perdón de José no fue frívolo, fue ganado por su transformación interna. En tercer lugar, esta es una historia sobre la restauración de la unidad. La familia de Israel, que estaba fracturada y destruida por el pecado, encontró su curación solo cuando todos sus miembros, tanto el traidor como el traicionado, reconocieron su necesidad mutua. A través de José, Israel descendió a Egipto, donde, a pesar de la posterior esclavitud, pudo crecer hasta convertirse en una gran nación, como Dios había prometido. Así, este drama familiar privado se convirtió en el prólogo de la historia épica de una nación entera. Las lecciones de esta saga son eternas. Providencia divina. Nada es accidental. Incluso nuestros mayores errores pueden integrarse en el gran plan de Dios. Redención a través del arrepentimiento. El verdadero cambio viene a través de la comprensión de la culpa y la disposición al autosacrificio. El poder triunfante del amor. El amor que perdona y cura es la única fuerza capaz de restaurar los lazos rotos y unir el mundo. La historia de José sigue siendo no solo una reliquia del pasado, sino un testimonio brillante y cautivador de que después de la oscuridad de la traición, la luz de la misericordia siempre sigue y el propósito final de Dios conduce un camino desde el dolor a la gloria, la unidad y la grandeza.